Buenas tardes, bienvenidos al módulo Automatización Industrial. Vamos a continuar con la clase 2. Hoy lo que nos trae acá es la introducción a sistemas de control. Vamos a analizar los siguientes temas. Vamos a definir qué es un sistema. Vamos a definir qué es controlar un sistema. Qué es en particular un sistema de control. Vamos a realizar una breve reseña histórica. Vamos a explicar qué esquemas de control nos podemos encontrar, la diferencia entre lazos de control abierto o cerrado, qué estrategias de control podemos implementar o ver implementadas en los sistemas industriales. Y vamos a hablar por último de una pirámide de control que habla sobre los niveles de control para que ustedes se puedan ubicar en qué área, digamos, podrían llegar a estar involucrados o inclusive trabajar. Bueno, ¿qué es un sistema? Inicialmente hay una gran cantidad de definiciones de lo que es un sistema, pero elegí una que más se adecuara a nuestra perspectiva técnica. Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí para lograr un mismo objetivo o una tarea específica. Bien. Entonces, si analizamos un poco esto, sabemos que un sistema está conformado por varios elementos. Estos elementos se relacionan de alguna manera y tienen algún objetivo o alguna tarea específica asignada. En ingeniería, muchas veces, nuestro sistema de interés es un proceso o a veces es un equipo físico. Esto significa, por si no había quedado claro también, que el sistema lo define nuestro interés. ¿Cuál es nuestro objetivo? Muchas veces definimos, por ejemplo, si yo tengo una fábrica de cervezas, mi sistema va a ser la fábrica completa. Pero nosotros como técnicos o tal vez como asistentes podríamos llegar a interesarnos por alguna parte de ese conjunto, de esa caja grande, de esa caja negra, como muchas veces se llama. Y nos podríamos interesar, por ejemplo, en una única maquinaria, por ejemplo, un horno, o por ejemplo, un equipo mezclador, o por ejemplo, un equipo fermentador. Podríamos definir nuestros sistemas. En cada sistema vamos a poder identificar entradas y salidas. Las entradas son los insumos que necesito, y las salidas son el producto que obtengo de dicho proceso una vez que pasó por varias etapas o por mi sistema. Y en este sistema ocurre un proceso, ¿no? Que son una serie de acciones, de transformaciones físico-químicas que transforman mis insumos en un producto terminado o en un producto que sirve para otra etapa, ¿no? de la producción. Vamos a ejemplificar un poco, así aclaramos tal vez algunas dudas que pueden surgir con estas definiciones abstractas. Como les dije, imaginemos que tenemos una planta, ¿no? que produce cerveza embotellada. ¿Cómo sería el proceso productivo? Muy simplificado, obviamente. Va a haber varias etapas. Inicialmente van a ingresar los insumos, ¿no? Se van a realizar una serie. Pues, ¿los insumos qué son? Y bueno, los granos de cebada que estemos utilizando, aditivos que le colocamos a nuestra cerveza según el tipo de cerveza, la levadura, el agua que vamos a utilizar. Todo eso se mezcla, pasa por una etapa de filtración, una etapa de cocción, luego a unos equipos fermentadores, de ahí se hace madurar y finalmente se embotella y sale el producto terminado, ¿no? Entonces, yo podría decir, bueno, el proceso productivo es todas estas etapas. La entrada, que sería, es lo que ya dijimos. El grano, el agua, la levadura, todos los implementos que necesite para que mi proceso productivo funcione. Y voy a tener una salida que va a ser mi producto final, que van a ser las cervezas terminadas y los desechos producidos, ¿no? de dicho proceso productivo. Ahora, nosotros podemos aislar algo de nuestro interés y definir nuestro sistema. Por ejemplo, nuestro sistema podría ser uno de los equipos de fermentación. Y dentro de ese sistema también va a haber entradas y va a haber salidas. Y
en ese sistema puedo haber implementado un sistema de control, tranquilamente. Ahora vamos a pasar a hablar un poquito de qué es un sistema de control. Pero la idea que quiero que se lleven claro es que los sistemas los definimos nosotros. Nosotros definimos cuál es nuestro sistema y qué variables queremos controlar de dicho sistema. Bueno, ¿qué es controlar un sistema? Ya que estamos hablando de controlar. Es forzar o dirigir un sistema para que dé una determinada salida que nosotros queremos. ¿Está bien? Acá dice sin considerar cuál es la entrada. Bueno, dentro de ciertos límites, ¿no? Obviamente. Por ejemplo, el regulador de Watt, si recuerdan la clase anterior, se implementó para mantener al sistema máquina de vapor dentro de unas RPM, o sea, unas revoluciones por minuto acotadas, entre un mínimo y un máximo. Un máximo para que la máquina no se rompa, está bien, por los esfuerzos producidos por el giro, y un mínimo para que la fábrica pueda funcionar. Entonces, el regulador de Watt dirigía mi sistema, véase máquina de vapor, para que dé una salida específica, está bien, dentro de ciertos límites, obviamente. ¿Y qué es un sistema de control? Bueno, ya sabemos lo que es un sistema, lo que es control, ¿no? Forzar a ese sistema para que adquiera ciertos valores. Entonces, ¿qué será un sistema de control? Una interconexión de elementos de tal manera que el arreglo resultante es capaz de controlarse por sí mismo. Su objetivo principal es minimizar las posibilidades de errores, asegurar que se alcancen los resultados esperados. En el ámbito industrial, estos sistemas se emplean comúnmente en los procesos de producción para supervisar y manejar el funcionamiento de equipos y de máquinas. Bueno, como toda definición es más bonita cuando lo vemos en ejemplos. Ahora vamos a pasar a ver ejemplos. Pero recuerden, estamos hablando de sistemas, o sea, varios elementos que se relacionan entre sí para controlar, o sea, para que una variable de interés dentro de mi sistema, también que yo definí, adquiera ciertos valores. Cuando yo hablo de variables, de acá en adelante, estamos hablando de valores que adquieren ciertas variables físicas, por ejemplo. ¿Qué valor tengo? ¿Cuánta presión tengo? ¿Cuánta temperatura tengo? ¿Qué niveles tengo en un tanque? ¿Qué caudal está pasando por una tubería? ¿También? Todos esos, ¿qué posición tengo? Todas esas se denominan variables. Bien, y esas variables las quiero controlar dentro de mi proceso productivo, dentro de mi sistema definido. Entonces, tengo que implementar un sistema de control para mantenerlas dentro de ciertos parámetros, dentro de ciertos valores. La gran pregunta que ustedes me podrán hacer es ¿por qué? Está bien que se pregunten cosas, ¿por qué quiero un sistema de control? ¿Por normas? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué? Bueno, tienen varias razones para ser implementado un sistema de control. El principal y más importante es la protección de las personas, los equipos y el medio ambiente. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo en un tanque presurizado hay una presión máxima que no debo superar porque pongo en riesgo la integridad del equipo. Además de que si el equipo llega a colapsar, a explotar por un exceso de presión, puede dañar a las personas que están trabajando en ese área y además al medio ambiente, ya que los gases o el fluido con el que esté trabajando en el interior de ese tanque pueden ser perjudiciales para el medio ambiente. Por ejemplo, en una refinería. Optimizar recursos. ¿A qué me refiero con eso? Con esto. Bueno, ya sabemos que este proceso productivo necesita una cierta cantidad de materias primas, energía y tiempo, ¿no? Para desarrollarse. Por ejemplo, de la cerveza, ténganlo en mente. Siempre tengan en mente la cerveza. Tengo que optimizar esos recursos, o sea, realizarlo en un tiempo mínimo, intentando utilizar la mínima cantidad de energía posible y aprovechando al máximo las materias primas. Y también garantizar la cantidad y calidad de producción. No es lo mismo si yo quiero realizar una producción artesanal de cerveza, que la puedo hacer en mi casa, a que yo quiero producir litros y litros y litros como muchas cervezas que no voy a nombrar. Y garantizando una cierta calidad en la producción. ¿Por qué? Porque yo tengo que venderlo y para venderlo necesito una autorización. Y para insertarme en ciertos mercados también necesito cumplir, además de las autorizaciones nacionales y locales, otras normas de calidad más estrictas tal vez. Entonces, para
producir en la cantidad y cumpliendo ciertos requisitos sanitarios, o depende de la industria, también pueden ser de calidad entendido como dimensional, está bien, de eso, por eso vamos a hablar un poquito de metrología en las clases que siguen. Cumplir ciertos estándares nacionales o internacionales o del mercado en el que me quiero insertar, y voy a tener que garantizar la calidad. ¿Está bien? Bueno, vamos a hablar un poco del lazo de control abierto, del lazo de control cerrado, que son tipos de sistemas que yo me encuentro en el día a día. Voy a dar algunos ejemplos y luego vamos a hacer una reseña histórica y vamos a ir identificando cada uno de estos elementos de un sistema de control en nuestros ejemplos para que quede un poco más claro los conceptos. Bueno, un sistema de control abierto, de buque abierto, un lazo de control abierto muchas veces se llama, en inglés Open Loop Control System, se caracteriza porque el sistema de control no recibe información acerca del valor que tiene la variable del producto o proceso que quiero controlar. Y esto suena complejo, suena abstracto, pero bueno, un ejemplo. Yo tengo mi sistema, ¿no? Y hay una salida en el sistema y hay una entrada, una referencia, algo que yo quiero lograr. Va a haber acciones de control, algo se va a mover, un electroválvulo, un motor eléctrico, un motor hidráulico, un pistón neumático, ¿no? Y el sistema va a responder de determinada manera según las perturbaciones. ¿Qué son las perturbaciones? Las perturbaciones son todas aquellas cuestiones que pueden influir en mi sistema y que no dependen de mí. ¿Está bien? Son agentes externos a mi sistema. Para que no sea tan abstracto, vamos a un ejemplo concreto. El lavarropa. ¿Está bien? El lavarropa es un sistema de control, tiene un sistema de control de lazo abierto. ¿Por qué? Yo en lavarropa cargo la ropa. La ropa puede estar sucia, súper sucia con barro. La ropa puede estar medianamente limpia. O poco sucia, depende de cómo lo quieran llamar, o puede estar limpia, o inclusive puedo no cargar ropa. ¿Está bien? Y seleccionar alguna opción de lavado. Una vez que inicie su proceso, carga agua, ¿no? Deja entrar el jabón, hace todo un ciclo de secado, bueno, sale la ropa. Esa sale la salida. Entonces ingresa ropa, ¿no?, al sistema en un estado que desconocemos. Esas serían las perturbaciones, ¿está bien? Con un grado de suciedad de moderado a grande, o inclusive ni siquiera puede haber ropa. Y mi sistema mi sistema lavarropa me va a entregar ropa, una determinada ropa con un cierto nivel de limpieza, por decirlo así. Y el sistema nunca tiene retroalimentación, nunca sabe qué es lo que salió. ¿Está bien? Entonces no tiene modo de corregirse a sí mismo. Es un sistema de control de lazo abierto, que no es lo que nos viene en mente cuando hablamos de sistemas de control. ¿Está bien? Nos vienen en mente sistemas autorregulados. Ese sistema no se autorregula. Es un sistema que hace una serie de pasos secuenciales según lo que nosotros pusimos como referencia, que sería nuestro plan de lavado, está bien, rápido, profundo, etc. Y hace toda una serie de operaciones secuenciales sin importar el resultado que obtengo finalmente. Esto ocurre en muchos de los electrodomésticos que tenemos, por ejemplo la cocina. ¿Por qué es tan difícil cocinar? Bueno, porque es un sistema de lazo abierto. Yo agarro y coloco en el horno, ¿no? Veo la receta y me dice, bueno, coloque un pollo relleno con verduras y déjelo a 180 grados durante 45 minutos, ¿no? Bueno, yo le hago caso, pero a empezar, mi cocina no puede medir temperatura, pero supongamos que pueda medir temperatura. Coloco el pollo, cierro la puerta y me quedo contento. Bueno, ¿qué sucede si la temperatura del horno no es la que corresponde? ¿Qué sucede si ese día era de invierno, ¿no?, y había mucho frío? ¿O qué sucede si ese horno estaba frío y no lo precalenté? ¿Qué sucede si el pollo es muy pequeño en comparación a lo que suele ser un pollo? Bueno, todas esas variables, perturbaciones, no están tenidas en cuenta y saldrá lo que saldrá. ¿Está bien?
Entonces estos sistemas son sencillos, son de fácil mantenimiento porque tienen pocas partes, pero son muy afectados por factores externos, lo que de acá en adelante vamos a llamar perturbaciones. Y muchas veces tenemos que estar calibrándolo constantemente. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, yo estoy a cada rato mirando el horno, ¿no? Y ajustando la perilla. Digo, no, che, parece que va medio lenta la cocción, le subo un poquito. ¿Está bien? O parece que estoy arrebatando la comida, va muy rápido, bueno, bajo un poquito la perilla del horno. Entonces son sistemas que requieren constante supervisión. Yo lavarropa igual lo puedo dejar andando, pero nada me garantiza que esté realizando correctamente su tarea, que el resultado final vaya a ser el que corresponda. Entonces, estos son los sistemas de lazo abierto y es interesante saber que existen, pero en la industria no suelen utilizarse. Ahora vamos a los que son más interesantes, que son los lazos de control cerrado. Los sistemas de control en bucle cerrado o Closed Loop Control System se caracterizan por recibir información en sus entradas sobre el valor de la variable que controlan. Suena medio un trabalengua. Se dice por ello que son sistemas que están realimentados. El feedback, el control system. ¿Está bien? ¿Qué significa esto? Yo tengo mi sistema, cualquiera. ¿Está bien? Voy a tener perturbaciones, como en el caso anterior. Voy a tener una variable de interés que va a salir. Y en esa variable de interés yo la voy a medir. ¿Está bien? Va a haber un sensor que mide esa variable de interés y envía esa información a un elemento que lo compara con el valor de referencia, el que se denomina set point. Por lo general nadie dice valor de referencia, se suele hablar mucho de set point. Es el valor que yo quiero. Entonces, lo que yo obtengo comparado con lo que yo quiero me da una señal llamada error. Esa señal llamada error va a ir hacia un actuador, ¿está bien?, que va a implementar un cambio en ese sistema para autocorregirse y hacer que el valor de salida, la variable de interés, intente acercarse cada vez más a el valor de referencia. Esto hace que estos sistemas sean más complejos, tienen más partes, pero que sean mucho más estables frente a perturbaciones y variaciones internas. Cuando yo digo que va a salir una señal de control, esa señal de control va a estar tomada, esa decisión, por decirlo así, por el controlador. Muchas veces se llama controlador, acá dice regulador. Que en los sistemas más elementales, en el de Watt, por ejemplo, la válvula centrífuga, la válvula de Watt, resume varios elementos de control al mismo tiempo. ¿Está bien? ¿Por qué? Recordemos que tenemos un eje conectado al eje del cigüeñal de la máquina de vapor que sensa la velocidad. O sea, acá tenemos las RPM. ¿Está bien? Es el elemento sensor. El regulador de Watt aglutina el elemento sensor y el elemento regulador. Estas dos los aglutinan un solo elemento físico. Por eso muchas veces se llaman válvulas autorreguladas. Bien. Entonces, estas dos esferas se van a adquirir una posición de equilibrio según las RPM, que van a hacer que esta barra pivotee respecto a un punto y manipule el elemento final de control, el actuador. ¿Está bien? El actuador o elemento final de control, que es el que actúa sobre mi sistema, restringiendo el vapor, la cantidad de vapor que va a la máquina, mandando más vapor a presión, mandando menos vapor a presión, intentando que esta máquina de vapor mantenga sus revoluciones constantes en el tiempo independientemente de la carga. Cuando me refiero a cargas, me refiero a todas las máquinas que se solían enchufar a estas máquinas de vapor. Por ejemplo, tornos, por ejemplo, fresas, agujereadoras, telares. ¿Está bien? Eso es cuando yo digo carga. Carga es, tengo una máquina motriz, o sea, una máquina que produce potencia, en este caso la máquina de vapor, y tengo que acoplarla al sistema que exige potencia, que mueve mi proceso productivo. Entonces, esta dinámica entre máquina que produce potencia y sistema que necesita potencia y que necesita acoplarlo de cierta manera, siempre va a tener que tener una regulación. Va a necesitar un sistema de control. Por eso los sistemas de control, cualquier sistema que genere potencia, por ejemplo, para generar energía eléctrica, va a necesitar sistemas de control, porque tengo que acoplar
y siempre estar atento a lo que me demanda el afuera de mi sistema, de tal manera que yo regulo internamente mi sistema con el sistema de control y logro satisfacer las demandas de la potencia que me van pidiendo. Bueno, suena muy abstracto y ahora se los voy a explicar en simples palabras. No sé si todos recuerdan el dispensador de vino automático de Derón, que para mí es una genialidad. Este sistema tiene un sistema de control incorporado, no muy sofisticado, pero sistema de control de lazo cerrado. Y ahora vamos a identificar las distintas partes. Para empezar, vamos a recordar cómo funcionaba este dispenser automático. Bueno, teníamos una vasija. Esta vasija está llena de vino. ¿Ok? Entonces, tenemos un punto pivot y esta barra pivotea respecto al punto X. ¿Está bien? Entonces, como un sub y baja. Esta barra puede subir y bajar respecto al punto X. Bien. En un extremo se encuentra un tazón, que es en el que yo quiero llenar de vino. Y en el otro punto, un pesito que yo coloco mi famoso set point en este punto. ¿Está bien? Esta es la manera de ajustar el valor que yo quiero de vino el peso de vino que quiero en este cuenco. Ahora, internamente tiene un tubito, ¿no?, por el que va a salir el vino. Y un pequeño plato tapa ese tubito. Ese plato está vinculado a su vez a otra barra que pivota respecto a este punto H, si no veo mal. Entonces, esta barra también puede subir y bajar libremente como un sub y baja. Esta barra, la superior y la inferior, están conectadas con un bracito o K, parece que dijera ahí, este brazo de acá, que es el brazo de retroalimentación. De vuelta. Acá este taponcito sería el elemento final de control. Esto deja pasar el vino o cierra la cantidad de vino. Ese es mi elemento de control. Este de acá es el set point, porque cuanto más peso pongo acá, más va a ser el nivel de vino que voy a recibir. Entonces, cuando te pongo el peso acá, esta barra, el elemento comparador que me compara cuánto vino tengo acá con cuánto peso hay acá, esta barra de acá es el elemento comparador. Y mi variable de interés en este caso es la cantidad de vino, la masa de vino que le sirvo en este cuenco. Entonces, inicialmente va a estar en desequilibrio si este cuenco está vacío. Entonces esta se va a inclinar. Lo que va a ser censado por esa señal va a viajar. Básicamente es el punto O va a descender, por lo tanto este punto superior también va a descender moviendo esta barrita. Eso sería una señal que viaja hasta el elemento de control, que sería la válvula, que se va a despegar del tubito y va a comenzar a fluir vino. A medida que fluya vino, esta tacita va a ir pesando cada vez más. Entonces esta barrita en algún momento va a ir tendiendo al equilibrio hasta llegar al equilibrio. Cuando llega al equilibrio, porque esta cuenca se llenó y equilibra este peso S, este bracito va a ir moviendo este pivot, va a enviar la señal mecánicamente, ¿no?, vinculado mecánicamente, y va a cerrar mi elemento de control, mi válvula de control, mi actuador, y va a dejar de fluir vino. Entonces voy a obtener una cierta cantidad de vino en este cuenco. Esto es un sistema de control de lazo cerrado que utiliza tecnología de la época. Solamente había mecánica, no había otra cosa. Bueno, vamos un poquito más. Eso era esto es del antiguo Egipto, ¿está bien? Vamos un poco más acá y nos venimos con Drebbel y su incubadora. Drebbel vivió entre el año 1572 y 1633 y fue un gran inventor. Entre otras cosas, inventó un submarino. Está bien, un submarino que era impulsado a remos. Este submarino estuvo financiado por los ingleses y estuvo sumergido, se hizo una prueba, se sumergió totalmente, estuvo 3 horas sumergidos en el río Támesis, ante una multitud que lo miraba totalmente preocupado, y luego las personas pudieron salir ilesos. Fue una buena experiencia, fue el primer submarino, no sé si pensado. He leído que varios lo habían pensado anteriormente, pero él fue el primero en construirlo, Drebbel.
Una de las grandes aportes de Dremel, tuvo con microscopios y varias cosas más, era un prolífico inventor, fue la incubadora de Dremel. La incubadora de Dremel es esta que tenemos acá a la derecha. Funciona de la siguiente manera. Está compuesto inicialmente por 3 cajones. Un cajón externo, un cajón intermedio y un cajón interno. Todos saben que la incubadora es un elemento que me permite mantener los huevos de los pollitos, digamos, de las gallinas, los huevos de las gallinas, a una determinada temperatura, imitando lo que hace la gallina. Y de esta forma los pollitos se van desarrollando y finalmente nacen. Entonces, la gallina una vez al año tiene su ciclo reproductivo. Con una incubadora yo puedo producir pollitos en una cantidad no pensada por la naturaleza. ¿Está bien? A voluntad. Entonces, tenemos 3 cajas, como le dije. En la primera caja se encuentra aislado del exterior los huevos. ¿Está bien? Los huevos que yo quiero incubar. Bien. Esa caja está sumergida en un baño María. Eso quiere decir que hay agua alrededor. ¿Está bien? Eso es importante. El agua, como ustedes saben, se evapora alrededor de los 100 grados centígrados. Esto va a hacer que la incubadora más de 100 grados no puede tener. ¿Por qué? Porque al llegar a los 100 grados se comienza a evaporar el agua, manteniendo la temperatura constante. 100 grados es mucho, vas a terminar matando al pollito. Pero bueno, también le da inercia al sistema, inercia térmica, digamos. ¿Está bien? Que eso es importante para intentar mantener la temperatura interior constante. Más sabiendo encima si no tenés un muy buen aislante. Es una forma de darle inercia térmica al sistema. O sea, la capacidad de mantener una temperatura. ¿Está bien? Que le cueste enfriarse y que le cueste calentarse. Bien. Sumergido en ese baño María va a haber un bulbo de alcohol y mercurio que está conectado a un pequeño pistoncito, a un sistema tipo una jeringa acá, que va a estar a su vez solidario mediante una barra a un bracito que pivotea respecto a este punto. Ese bracito en uno de sus extremos tiene una valvulita. Así que acá ya identificamos el elemento de control. Y acá va a haber un agujerito. Bueno, entonces tenemos el segundo cajón que contiene el agua. Y el tercer cajón contiene un brasero en la parte inferior. Ese brasero ingresa el aire por la parte inferior por unos agujeros. Y los humos calientes van avanzando por entre el segundo y el tercer cajón y salen por el orificio superior. Y van a salir con mayor o menor dificultad según la posición del elemento final de control, que tapa más o menos el agujero de salida. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, imaginemos que yo coloco el brasero, ¿no? Inicialmente. Se calienta esto, bueno, perfecto. Y ahora empieza a calentar de más, ¿no? El agua comienza a calentarse de más. Supongamos que no sé a qué temperatura tiene que estar una incubadora, pero supongamos que tiene que estar a 38 grados. Bueno, imaginemos que nos pasamos de esos 38, estamos un poquito más arriba. ¿Qué sucede? Esto está calibrado de tal manera que los líquidos que se expanden, el bulbo, este sería el sensor. Este es el elemento sensor, el bulbo con alcohol y mercurio, se van a expandir cuanto más temperatura haya en este agua. Entonces se van a expandir y mediante este lazo de retroalimentación, está bien, este es el lazo de retroalimentación, esa información de que se está expandiendo este bulbo, o sea que la temperatura está aumentando, va a viajar hasta este brazo. Este bracito va a estar pivoteando respecto a este punto, y este elemento va a comparar, básicamente, ¿no? Este será el set point. Acá puedo mover cuánto quiero tapar más o menos este elemento final de control. Entonces, viene por acá mi señal de retroalimentación, una barra que se mueve, que va a hacer que esto se tape un poquito. Y digo, sí, bueno, se tapa, ¿no? ¿Y qué hace eso? ¿Qué efecto tiene sobre el sistema? Estudiemos. Si yo impido que el aire fluya libremente tapando la chimenea, esta llama va a la intensidad de la combustión de estas brasas va a disminuir. Y además va a haber menos movimiento de los gases de combustión, lo que va a ocasionar menos transferencia de calor con el líquido. Y a su vez va a intentar disminuir la temperatura del sistema.
Sistema definido incubadora. Fíjense cómo se van usando todas las palabras. El sistema es la incubadora. La variable de interés, ¿cuál es? Es la temperatura. Está bien. Acá tenemos el elemento sensor de la temperatura. Acá tenemos la retroalimentación que envía la información a un elemento comparador, que es una barra que pivotea respecto a un punto. Que yo puedo cambiar ese punto, o sea, yo puedo cambiar mi setpoint. Que habilita una señal de corrección hacia mi elemento final de control. Parecen todas palabras muy complicadas, pero bueno, tengan algo de paciencia, que a medida que van pasando los ejemplos van a ir incorporando esas palabras, y esa es un poco la idea, que ustedes pueden identificar sistemas de control en la vida cotidiana o en el ámbito industrial y pensar, bueno, ¿esto qué es? Esto es un sensor, esto es un elemento final de control, esto es un elemento comparador, y además ir aprendiendo cómo funcionan, ¿no? Que es mágico, ¿no? Porque a veces parece magia algunas cosas y tienen su explicación, y es más fascinante su historia de dónde surgió todavía, por lo general. Bueno, y así uno va aprendiendo, ya lo usa de excusa para aprender. ¿Qué sucedía entonces cuando esta válvula iba cerrando? Bueno, la combustión decrece, estoy ahogando la combustión, y eso hace que la temperatura caiga. Al caer la temperatura, si empieza a caer por debajo de la temperatura seteada por este triangulito, esto va a comenzar a contraerse, el fluido del alcohol y del mercurio, lo que va a hacer que este bracito descienda y que se abra la válvula de control. Por lo tanto, se va a reavivar la combustión, se va a habilitar la circulación de gases de escape y se va a avivar esta combustión. Entonces, todo el tiempo este sistema está abriendo y cerrando parcialmente la chimenea para avivar o frenar la combustión de estas brasas y así mantener la temperatura en su valor óptimo durante 21 días y lograr así que nazcan los pollitos. ¿Está bien? A voluntad. Este sería Drevel. La incubadora de Drevel es un sistema de control cerrado. Bueno, la máquina de vapor. Sé que suena algo pesado con la máquina de vapor. Vamos a analizarlo un poquito. Hay muchos tipos de máquinas de vapor. Vamos a analizar la clásica para que ustedes entiendan cómo funcionaba. Y el motivo por el que insisto tanto con esta máquina es que a partir del regulador de Watt surgió Maxwell, no sé si lo conocen, el creador de las leyes de Maxwell, el que las enunció, estudió el problema de la estabilidad del regulador de Watt y a partir de ahí surgió lo que se llama el control moderno, ¿no? Y además sería el primer sistema de retroalimentación industrial, porque a partir de acá comienza la revolución industrial y todos los sistemas automáticos autorregulados comienzan a ser automatismos industriales, que es el objeto de estudio de esta capacitación. Entonces, esta máquina funciona con un vapor a alta temperatura y alta presión que ingresa a un cilindro. Entonces el cilindro se mueve porque la presión, vapor a presión, lo va empujando. Gracias a una válvula deslizante que hay, va ingresando por un lado o por el otro. Entonces empuja de un lado o del otro. Eso logra un movimiento alternativo. Ese movimiento alternativo es convertido en circular debido al uso de una biela, manivela. Hay un sistema biela-manivela clásico que mueve a su vez un disco de inercia. Perfecto. A ese disco de inercia se le acoplaba una polea, tenía una polea, perdón, disculpen, una polea, que mediante una correa movía unos ejes que se encontraban en la nave industrial en la parte superior. En la parte superior van a ver unos ejes. En esos ejes había un montón de poleas donde yo iba enganchando unas correas para mover la máquina que a mí me interesaría, que podría ser un torno, una fresa, una agujereadora, un telar. Cada uno de estos puede ser un telar. Lo que quisiera mover con movimiento circular se movía con la máquina de vapor. Entonces toda la fábrica andaba con una única máquina de vapor. Ahora, ¿qué sucede? A medida que yo voy tomando potencia de estos ejes, eso tiende a frenar mi máquina de vapor. ¿Está bien? Entonces había un operario, iba y abría un poco más el paso de vapor a presión y volvían a moverse las máquinas, porque tenía a parar la máquina. Bien. Ahora, ¿qué sucedía cuando se comenzaban a desconectar las máquinas? Y bueno, se comenzaba a acelerar mi máquina de vapor. Esto producía que se podrían alcanzar velocidades peligrosas y destructivas para la misma. Entonces, ¿cuál fue la primera solución? Había un operario parado al lado de la válvula,
abriendo o cerrando la válvula para que ésta no se acelerara. Obviamente era necesario la implementación de un sistema de control. Se hizo mediante el famoso regulador de Watt. ¿Cómo funciona el regulador de Watt? Toma, sensa las RPM a la que está saliendo la máquina mediante algún sistema de engranajes. Entonces es un elemento sensor. Tiene la lógica de control acá es puramente proporcional. Vamos a ver un poco más adelante qué significa esto, pero les voy adelantando. Que es dos esferas metálicas con un resorte que se mueven más, se separan de la vertical más o menos dependiendo de la velocidad con la que esté girando el sistema. Eso, mediante un brazo de retroalimentación, actuaba, que era una palanca o una cadena muchas veces, actuaba sobre una válvula que estrangulaba o dejaba de estrangular el paso del vapor, cumpliendo la función del operario. Entonces las RPM de salida se mantenían dentro de todo constante. Este es el famoso regulador de Watt. Fíjense cómo al acelerar se mueve esta horquilla que mediante un brazo de retroalimentación abre o cierra esta valvulita, que es el elemento final de control. Es el elemento que modifica mi sistema para mantener mi variable, que vale es mi variable, las RPM de la máquina, constantes. Bueno, ustedes dicen, bueno, esto fue en 1788. ¿Qué me importa a mí? O sea, ¿es válida la pregunta? Bueno, para empezar, esto fue el inicio de los sistemas de control modernos. Dice, bueno, la historia no está bien, sí, perfecto. ¿Qué más? Contame más. Bueno, hay mucho más que contar. Estos sistemas se siguen utilizando. Obviamente, en su forma más primitiva, pueden llegar a encontrarlo en algún motor monocilíndrico de combustión interna, tal vez, que mueva alguna bomba, que mueva algún equipo que no necesita grandes exigencias. Hay reguladores centrífugos. De otra forma, no de esferas y no se ven, son internos, pero utilizan el mismo sistemita para mover la mariposa de un carburador. Usted dice, bueno, esto es muy marginal, o sea, no tiene un uso industrial. Sí, es verdad. Bueno, las turbinas de vapor. Las turbinas de vapor son unas turbinas que también usan vapor a presión, pero en vez de transformar el movimiento en un movimiento alternativo como se hacía en los inicios de la revolución industrial, mueven unas turbinas que son básicamente unos discos, está bien, que tienen unos álabes tallados que reciben el impulso de este gas, bueno, es un gas, el vapor de agua a alta presión y temperatura, o sea, vapor sobrecalentado es vapor. Golpea sobre este disco, que es lo que hay una turbina, y estos son los discos, representan los discos. Tengo una válvula reguladora también, ingresa el vapor a presión como ingresaban las máquinas de Watt, nada más que a mucha más presión y a mucha más temperatura debido a los avances en metalurgia y tecnológicos, y se va expandiendo esta turbina generando potencia en un eje mecánico que alimenta la mayoría de los generadores de energía eléctrica que nosotros consumimos en nuestros hogares y en nuestra industria. Se produce de esta manera: en alguna caldera, que no se ve acá en el dibujo, se calienta agua, se llega a un vapor sobrecalentado y luego se expande en una turbina y se expulsa al exterior, y la potencia que yo extraigo de ese eje mueve un generador de corriente alterna que inyecta a la red. Bien, hay un problema. Nosotros ahora llegamos todos a nuestra casa, prendemos la compu, prendemos la tele, ponemos a lavar ropa. Tal vez a la mañana no estamos en casa, pero a la mañana estamos en la oficina, o vamos a trabajar, o a la mañana y tarde están abiertas las industrias y a la noche comienzan a cerrar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que pide la red, la demanda de energía eléctrica, va variando a lo largo del día. De noche nos vamos a dormir y bueno, nadie usa la red. Entonces, esta demanda es similar a los telares que yo iba acoplando a mi máquina de vapor. La demanda de potencia varía. Entonces la potencia con la que tengo que alimentar este generador varía. Pero la frecuencia, que es cuántos ciclos por segundo esta onda se repite, tiene que ser constante para garantizar el funcionamiento correcto de nuestros electrodomésticos. Esto lleva a que la velocidad con la que este generador tiene que girar sea constante.
o lo más constante posible. Y eso lleva a que la turbina tenga que girar a velocidades constantes. ¿Cómo se hace eso? Bueno, con un governor. Un governor es la palabra bonita que usamos para decir un regulador de watt moderno. De alguna forma tengo que medir las RPM de este eje y de alguna forma este governor tiene que generar una señal de control que va a ir a mi válvula de control. Entonces de mi sistema turbina, lo que yo quiero es que las RPM se mantengan constantes. Esa es mi variable de interés. Mediante algún sensor mido esas RPM, envía la información al governor, el governor me genera una señal de control que va a la válvula, que abre más o menos el paso del vapor, que permite ajustar en muy poco tiempo la velocidad y las RPM y acomodar las RPM de la turbina a la del generador independientemente de la carga, siempre y cuando dentro de ciertos márgenes razonables. Bueno, y ustedes dicen, bueno, será muy sofisticado. Bueno, hay de todo tipo. Yo les voy a explicar el más elemental y lo vamos a ir complejizando un poco. El más elemental es mecánico. Mecánico, regulador de watt puro y duro. Tenemos una serie de válvulas. Está bien, ya no tenemos más una válvula mariposa porque estrangular la potencia de esa forma es muy ineficiente. ¿Está bien? Lo que se hace es ir abriendo más o menos válvulas. Es decir, una cierta cantidad de válvulas y se van abriendo más o menos según, por ejemplo, una barra que pivotea respecto a este punto, y esta barra ahora vamos a ver cómo se mueve. ¿Está bien? Entonces podemos con una válvula cerrar del todo el paso del vapor o ir abriendo parcialmente las válvulas para hacer que las RPM de las revoluciones por minuto de mi máquina de vapor, de mi turbina de vapor, se mantenga constante. Bueno, un governor o gobernador mecánico, vemos las dos masas, muy similar a la de watt. Estas dos masas van a tener una posición que mediante un collarín van a mover una barrita. ¿Está bien? Un link, una barra mecánica, una barra metálica, ¿está bien? Sobre la cual, o sea, la posición de esta barra, reset lever le dice acá, depende de la fuerza centrífuga, porque por acá, por esta barrita, está girando solidario a la turbina, está bien, con algún mecanismo de engranajes, gira solidario a la turbina. Acá tengo mi sensor, va hacia mi elemento, acá va mi elemento, ¿no? Las dos esferas tienen otras formas, pero son dos masas que se van a abrir más o menos dependiendo de las RPM. Y están en equilibrio con la fuerza de un resorte y una tuerquita. Esta tuerquita cumple la función del set point. Yo aflojando o apretando puedo manipular la posición de estas masas y por lo tanto la velocidad de mi turbina de vapor. Fíjense que estamos hablando de máquinas de megawatts, o sea, no estamos hablando ya de cuestiones marginales como en el inicio que les expliqué de algunos motores monocilíndricos que usan un sistema de governor. Esto es máquinas de nivel industrial. Eso, mediante un collarín, mueve una barra. En esa barra hay una válvula piloto, ¿no? Y una válvula importante, que es la de vapor. Esta válvula es difícil de mover, digamos. Es una válvula grande. Un cilindro. Se mueve mediante un cilindro. Entonces, hidráulico. Entonces, en la posición de este collarín, fíjense, bajan las RPM. Por ejemplo, acá están en reposo, están las RPM que corresponden, ¿no? Después, bueno, están bajas las RPM. Comienzan a bajar las RPM de mi máquina. Esta válvula piloto, este pistón piloto, habilita el paso de aceite a presión, que es presurizado en una bombita, logrando que se comience a abrir la válvula de vapor, la que lleva el vapor a nuestra máquina, haciendo que aumenten las RPM, lo que va a hacer que esto se vuelva a su posición inicial y esto vuelva a cerrarse, y así puede ir controlando la posición, puede ir dosificando la cantidad de vapor que entra a mi turbina y así controlar las RPM y mantenerlas en un nivel muy acotado.
Hay distintos mecanismos. ¿Por qué? Porque como les dije, esto es de un tamaño y de un peso importante, entonces se utiliza lo que se llama muchas veces los servomecanismos, que son simplemente maneras hidráulicas o neumáticas a veces de multiplicar la fuerza para poder mover efectivamente nuestra válvula de un tamaño importante. Ahora ustedes me dicen, ¿y esto no se puede hacer de forma electrónica? Yo sé que hay electroimanes, sí, es verdad. ¿Cuál es muchas veces lo que se busca, como los electroimanes consumen mucha corriente, es mover estas válvulas piloto con electroimanes, pero la válvula principal se sigue moviendo, la potencia la provee, lo digo con orgullo, mecánico, algún sistema hidráulico o neumático. También que puede generar grandes fuerzas sin consumir mucha potencia. Uno, si quisiera poner un electroimán para mover directamente esta válvula, gastaría mucha potencia y te debería enfriar también ese electroimán, y debería ser un electroimán muy grande. Entonces, ¿se usa electricidad? Perdón. Sí, se usa. Ahora es el siguiente paso. Es tomar con un sensor, ya no de engranajes acoplados al eje, sino con un sensor electrónico. Está bien que va a dar mediciones mucho más rápidas. Me refiero a que si en un sistema mecánico yo tengo una par de engranajes, tarda un tiempo en acelerar a mi sensor, a mi engranaje. En cambio, si tengo un sensor electrónico de velocidad, enseguida me están tirando en milisegundos a milisegundos la información, que va a un governor, que también es electrohidráulico, ¿está bien? Y que manda una señal eléctrica a una válvula piloto que habilita y que comanda realmente de forma hidráulica la posición de esta válvula, y así mantengo las RPM constantes independientemente de si es mañana, si es tarde, si es noche, del consumo. Bueno, acá puse dos ejemplos. La mayoría de los que estamos escuchando esto seguro tomamos mate. Y bueno, conocemos la pava eléctrica. ¿Está bien? Acá puse dos pavas eléctricas. La que me gustaría tener y la que tengo. Y una ducha. ¿Está bien? La idea es que piensen qué tipo de sistemas de control utilizan estos electrodomésticos, ¿no? Bueno, en el caso de las pavas es un electrodoméstico, en el caso de este es de un implemento del baño, ¿no? Que piensen un poco, tengo un sensor, tengo un sistema de retroalimentación, ¿es de lazo abierto o de lazo cerrado? Esa es la pregunta. Hablamos mucho del error, el set point, la variable del proceso. Bueno, la variable del proceso yo la defino, digo, me importa controlar la temperatura, me importa controlar las RPM, me importa controlar la presión, porque es lo que me interesa a mí para mantener la producción en ciertos niveles, o tal vez porque puedo dañar en mi sistema, ¿no? En el caso de los pollitos, puedo matar a los pollitos si la temperatura se eleva mucho. Bueno, y el set point es el valor que yo quiero que tenga esa variable. No es el que tiene, es el que yo quiero que tenga. Esa diferencia, ya sea con algún mecanismo, como una barra pivoteando, se compara. Y esa comparación resulta en un error. Y ese error es el que yo quiero corregir mediante un sistema de lazo de control abierto o lazo cerrado. En un lazo abierto, vamos a hacer un tercer ejemplo. Imaginemos lo siguiente. Tenemos un calderista, ¿no?, que tiene que manejar la caldera para generar un agua a una determinada temperatura. Entonces, mi sistema, ¿qué es? La caldera. Mi variable de interés, la temperatura. ¿Está bien? Y ¿sobre qué yo puedo actuar? Bueno, hay una válvula que regula la cantidad de gas que ingresa a mi caldera, a mi quemado. Tengo un quemador acá abajo. Entonces los gases de escape surgen por acá, ¿no?, y van en un intercambiador calentando este agua. Entonces yo puedo regular más o menos intensidad de calor, intensidad de llama, más o menos gas. Bien. Entonces digo, bueno, ¿qué quiero yo? 70 grados. Este es mi set point. ¿Cuánto deseo? 70 grados. Bueno. El control, ¿quién lo va a hacer? Una persona acá, porque es un sistema de lazo abierto. ¿Está bien?
Se va la personita, abre un poquito, dice, ¿hay 50 grados? Bueno, yo quiero 70. Bueno, abro un poquito más de gas. Ahora tengo 55. Bueno, no, yo quiero 70. Bueno, sigo, tengo que tener algún elemento. Pues el TT este es un elemento que muestra la temperatura, un indicador. Tengo que ir viendo la temperatura y digo, no, falta. Hasta que logro llegar a mi temperatura deseada. Entonces está perfecto. Ahora, ¿qué pasa si esta persona se va? ¿No? O sea, este sistema funciona perfecto. Puedo lograr que la variable se mantenga a 70 grados. Pero ¿qué sucede? Tengo que estar todo el tiempo observando. ¿Por qué? Porque si resulta que el agua viene fría, o si resulta que bajó la temperatura exterior y mi agua viene más fría, y con esta posición la válvula, no alcanzo a calentar mi agua a la temperatura deseada. Entonces, en vez de 70 de salida, voy a tener 79. Entonces, estos sistemas primero requieren mucha experiencia, los helazos abiertos. La posición de la válvula la voy aprendiendo con el tiempo, si tengo que abrir mucho o poco. Necesitan que haya un operador siempre presente, porque si este se va y cambian las condiciones, nadie me garantiza que la temperatura se vaya, la variable de control se mantenga en el valor necesario. Pero tienen menos elementos y son más baratos. En un lazo de control cerrado, haciendo lo mismo, voy a tener un elemento que mide la temperatura. Esa temperatura va a tener que viajar a un controlador de temperatura, o sea, un elemento que me diga cuál es el error. Por ejemplo, este brazo de retroalimentación va a medir el error, un elemento comparador que va a comparar el set point, la temperatura deseada y la temperatura real que yo mido con mi sensor, y va a decir, bueno, surge un error, hay que tomar una decisión de control con mi válvula. Entonces directamente esa señal viaja a la válvula y de alguna forma, que vamos a estudiar más adelante cuando veamos actuadores, voy a cerrar o abrir más o menos el gas. Y sin importar qué temperatura externa tenga, este sistema se autorregula y sin supervisión va a tender en algún tiempo a tener la temperatura seteada, el set point. Acá puse otro ejemplo, ¿no? Simplemente para decir, bueno, puse un PLC, está bien. Por ejemplo, yo quiero mantener el nivel de un tanque a un determinado valor. Bueno, pongo un sensor de nivel y un transmisor de nivel va a enviar esa señal al PLC, que va a ser con una lógica interna de programación, enviará una señal de corrección a la válvula de salida. Por acá ingresa el fluido, por acá sale. Y quiero mantener el nivel constante, bueno, todo el tiempo voy a estar o abriendo más esto o cerrando más esto. Cabe recalcar que yo puedo tener una multiplicidad de sensores, de sistemas de control en un solo sistema. Puedo tener un sistema de control que solamente regule la temperatura, otro que regule la presión, otro que regule el nivel y así. Bueno, vamos a hablar un poquito de los modos de control, de las estrategias de control. ¿Está bien? Que se refiere a cómo realizo la acción de control. Es la manera en que un sistema de control realiza sus correcciones. O sea, está bien, yo tengo un error, ¿no? ¿Cómo realizo la corrección? ¿Salgo corriendo? ¿Cómo hago? ¿Cuándo es aplicado el instrumento? Cuando es aplicado el instrumento mismo, el término acción de control describe la forma en que el controlador particular cambia su salida en relación a la entrada o desviación. ¿Qué quiere decir esto? Que está bien, yo tengo un sensor, me mide mi variable de interés, temperatura, RPM, y voy a obtener un error, que puede ser chiquito, grande. Bueno, ¿qué hago? ¿Cómo manipulo mi actuador, mi elemento final de control para obtener la variable? Y hay diversas maneras. Una se llama un on-off, o dos posiciones, la flotante, proporcional, integral y derivativo. El control on-off o dos posiciones es el más sencillo. ¿Por qué? Imagínense que yo soy el calderista, ¿no? Lo que hago es encender o apagar el gas. ¿Está bien? Sería si tengo dos valores extremos. La válvula con la que imagínense lo siguiente: la válvula que regula el gas no tiene posiciones intermedias. O está prendida del todo o está apagada del todo. Entonces, con ese tipo de válvulas se implementa un sistema on-off. ¿Está bien? Yo o prendo el quemador o apago el quemador, prendo el quemador. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir con eso? Que voy a estar todo el tiempo oscilando
respecto al valor que yo deseo. Y eso va a llevar a que, bueno, sirva para ciertos ámbitos, pero para muchos ámbitos industriales no, porque pues, imagínense en la incubadora, que yo tengo que mantener 38 grados y de repente llego a 60 grados, después bajo a 30 y llego a 60 y bajo a 30. Bueno, mato los pollitos. Entonces, no solamente me fijo en el promedio, sino que me fijo en los valores extremos. Entonces, también existe el control flotante, que yo pongo una zona neutra, ¿también? Una zona de mínimos y máximos que pueda alcanzar para evitar esto también, ¿no? Y después viene lo que se denomina ya más complejo. Fíjense, acá tenemos el proceso, que tiene una variable de interés. Acá tenemos el elemento de final de control o el actuador que se puede graduar, que puede o no actuar, o actuar totalmente, o valores intermedios. Tenemos un sensor que va a transmitir información al proceso, de la variable del proceso, para ser comparado con un set point. Y este elemento va a tomar una comparación y va a generar el error, que es la diferencia entre el valor deseado y el valor medido. Y esta señal va a ser analizado por un controlador, ¿no? Una lógica, que puede ser un PLC, puede ser un sistema tal vez no programable, ¿no? Que va a tener una parte proporcional, integral y derivativa, que va a tomar una orden, va a enviar una orden a este elemento para que actúe más o menos, según una lógica interna, y así poder corregir la variable de interés. Vamos a explicarlo con un sistema barra y bola, que es una forma, creo, intuitiva de explicar este tema. Vamos a ver un videito. Bueno, ahora tenemos el video. Les voy a ir explicando. Les dejo el link para que miren. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una barra. Esta barra tiene una pelotita de golf. Y el objetivo de este sistema es que esta pelotita mantenga la posición en la parte media. ¿Está bien? En un extremo tengo un actuador, que es un motor paso a paso. Yo puedo mover, un servomotor. Yo este motor lo puedo mover a voluntad en determinadas posiciones, según la tensión que yo le alimento. Y esto tiene un controlador. Acá va a haber un sensor que me va a medir la distancia de la pelotita al sensor. Y sabemos que cuando está en cero tenemos la mitad de la distancia de la barra. Entonces, inicialmente va a aplicar un control proporcional, después uno proporcional derivativo y finalmente uno proporcional derivativo integrador. Vamos a ir avanzando. Acá tenemos la barra. ¿Está bien? Fíjense. A ver si muestra un poquito. ¿Qué serían las perturbaciones? Igual, las perturbaciones sería cuando él mueve la pelotita de su posición de equilibrio. ¿Está bien? Fíjense cómo la pelotita va y viene por un lado. ¿Qué está sucediendo acá? Cuando la pelotita está en una posición, el sensor mide una distancia. Y yo digo, bueno, ¿cuál es mi set point? Mi set point es 20. Es fíjense, de acá hay 20 centímetros. Entonces, yo creo que está acá en 0. Yo mido mi distancia y me da más grande. Entonces va a haber una señal de error. Esta señal de error va a viajar a un Arduino, en este caso, ¿no? A un controlador que va, según una lógica interna, va a enviar una señal por estos cables al motor. ¿Para qué? Para levantar, en una determinada posición, levantar este extremo y hacer que la pelotita vuelva a su posición de 0, ¿no? Que es la deseada, el set point. Ahora, ¿qué sucede? Si yo exagero con esto, esta pelotita va a tomar mucha velocidad y no va a quedar en 0, sino que va a pasar de largo. Fíjense lo que pasa. Pasa de largo. Ahí se entera el sensor y baja este punto y sube este punto y baja este punto. Y todo el tiempo está bajando y subiendo. ¿Está bien? Eso es... Ahí miren. Lo va a mover. Esa es la perturbación, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces la posición está bueno porque define te va explicando el programa, ¿no? Vamos a tener un valor Kp por el error. Kp va a ser una constante que nosotros tenemos que elegir, nosotros tenemos que ir ajustando. ¿Está bien? Eso se llama la ganancia. Entonces fíjense,
Intenta dejarlo en 0 la pelotita. Y va para un lado y va para el otro. Y va para un lado. ¿Por qué? Porque todo el tiempo va midiendo un error. Mírenlo. El KP grande significa que la señal que actúa sobre el sistema es muy grande. Cuando el KP es muy grande, esa ganancia es muy grande, lo que hace es que la acción de control sea muy grande. Si es chiquito, es más chiquito. Fíjense acá, es más chiquito. Entonces, tenés que ir mediante un proceso de prueba y error, intentando hallar el mejor KP para que tu sistema se quede en 0. ¿Qué sucede? Está oscilando. Fíjense cómo oscila. Es una característica de los controles proporcionales. Oscila respecto al punto de equilibrio. Y esto hace que nunca lleguen al equilibrio. Y entonces nuestros pollitos pasarían de 30 grados a 60, de 30 a 60. No sirve para un control fino. Entonces existe el derivativo. Vamos a aplicar el proporcional derivativo. En el derivativo no va a tener en cuenta solo la posición de la pelotita para hacer la corrección, sino va a tener en cuenta la velocidad de la pelotita. La derivada de la posición en el tiempo, o sea, la velocidad. No solamente qué tan lejos está del 0, sino a qué velocidad se está moviendo la pelotita, que es muy importante. Fíjense cómo va a cambiar. Acá le puso la ganancia de la parte. Está la parte proporcional, pero también está la derivativa. Entonces van a ver un cambio muy grande en la dinámica de este sistema. Vamos a alentar un poquito. Fíjense, ahí le va aplicando perturbaciones. Está bien. Y la pelotita tiene un problema este sistema. Los sistemas, ahí está, proporcional y derivativo, los dos juntos. Pone e intenta llegar al 0, bien, más o menos al 0. Lo mueve un poquito y lo lleva. Fíjense que cuanto más se acerca al 0, se va acercando al 0, pero cada vez corrige menos. Entonces, estos sistemas proporcionales y derivativos tienen un problema. Tienden a quedar con un error. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque está muy cerca de la posición de equilibrio, entonces el error no es muy grande en la parte proporcional. Y el derivativo, y si no se está moviendo, si la velocidad es 0, tampoco va a actuar. Entonces tienden a quedar con un error, una desviación. Bueno, como pueden ver, queda con un error, ¿no? Porque no actúa ni el término proporcional ni el derivativo, porque estoy muy cerca del valor deseado y porque la velocidad de la pelotita es prácticamente 0. Entonces, ahí surge la necesidad del integrativo. El integrativo lo que va a hacer es tener en cuenta cuánto tiempo está el error. Por ejemplo, ahí deja un error fijo, ¿no? Y deja que pase el tiempo. ¿Qué sucede? La acción de control se hace cada vez más grande. La acción de control lo que hace es sumar el error durante el tiempo que va pasando. Ahora, si yo hago un término proporcional, o sea, cuanto más separado del 0 esté, mayor es la acción de control, que se traduce en el movimiento de este servomotor, y tengo en cuenta la velocidad a la que se mueve la pelotita y también cuánto tiempo está la diferencia de error, voy a lograr lo que se llama un control PID, que es proporcional, integrativo y derivativo. Y este va a ser el resultado. Va de vuelta, fíjese. Va de vuelta. Ahí va. Ahí, mira. También tengo los tres: derivativo, integrativo. Y cuando se acerca a mi valor y no tiene velocidad la pelotita, hace un último ajuste para llegar a la posición final. Bueno, esto que vimos lo vamos a ver con matemática ahora. Muy por arriba. Cuando es proporcional, el error es proporcional al error. Y eso es proporcional a mi acción de corrección. ¿Está bien? Cuanto más lejos estoy de la variable deseada, más corrijo, actuando sobre mi actuador. En el video era el motorcito. Eso hace que los KP, KD y KI son lo que se llama ganancia.
multiplicado por el error, obtengo mi señal de control. Eso es proporcional y hace que esté todo el tiempo oscilando cerca del valor, pero nunca llega al mismo, al valor deseado. En el integral yo mido, lo que tengo en cuenta es cuánto tiempo estuvo ese error, lo va acumulando y va realizando una acción de control proporcional a eso. Y en el caso del derivativo tiene en cuenta la velocidad de ese error, cómo va variando ese error, entonces tiene una acción, por decirlo así, anticipativa. ¿Está bien? Los tres combinados hacen que, con sus ganancias bien elegidas, hacen que rápidamente el sistema pueda llegar a mi set point, que es mi valor deseado, que la variable de interés llega al set point en un tiempo corto. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo sé cuál es la ganancia para mi sistema? Bueno, los sistemas se modelan mediante modelado matemático. En MATLAB muchas veces se utiliza algún software, se modela mi sistema según la ecuación diferencial, según la física que domine mi sistema. También si estoy llenando un tanque, si hay transmisión de calor, si estoy controlando la temperatura de un recinto, si estoy controlando las RPM. Entonces voy a necesitar el control, ya esto es más avanzado, pero para que tengan una idea, modelo mi sistema con herramientas matemáticas y simulo cómo se comporta con distintas ganancias antes las diversas variables que pueden afectar a mi sistema. ¿Está bien? Mis perturbaciones. Acá les dejo un videito resumen de todo esto y un cuadro en el que comparo las diversas estrategias de control que tienen que adaptarse al sistema que quiero controlar y qué tanto control quiero. Y la más completa es la proporcional, integrativo y derivativo. Pero también, bueno, existen las otras opciones, ¿no? Y para ir terminando, nosotros lo que vamos a ver en este curso, nos vamos a encargar de este circulito que está acá, que sería la parte operativa de un proceso. Vamos a poner ejemplos, los sensores, cómo se miden las variables de ese proceso, cómo con esta lógica de control se toman decisiones que viajan hacia los actuadores para poder controlar nuestro proceso. De todo, estos son los 4 bloques de la capacitación. ¿Está bien? Ahora estamos en la parte de fundamentos. La segunda parte va a ser estudiar los sensores, cómo mido cuáles son las variables de interés más comunes, cómo las mido, ¿está bien? Y transmito esa información. Y luego vamos a estar en el tercer bloque, el actuadores, cómo actúo sobre mi sistema. Y el cuarto bloque vamos a integrar todo esto en un sistema de control, ya sea con tecnología de PLC o con lógica cableada. Y por último, comentarles que hay una pirámide, ¿no? En la que yo puedo, a medida que me voy acercando al proceso, estoy más en la base, y a medida que me voy alejando del proceso, estoy más lejos, ¿no? Y por lo general la gente técnica, ¿no? Estaría en el campo, en control o en supervisión. ¿Está bien? Es lo que está más cerca del proceso. Así que bueno, eso es todo lo que tengo para contarles el día de hoy. Los espero en la siguiente clase. Hasta luego.